Recibíamos presencial al senador frente amplista Alejandro Pacha Sánchez. Gracias por venir un feriado, ¿no? Bueno, buenos días primero. Buenos Un gustazo días. estar acá. Lunes lluvioso, madrugada. Lunes lluvioso, feriado. Cuando hay tiempo de rendición de cuentas no hay feriado. Es verdad, es una semana muy intensa esta ahí, Esta es una semana intensa. Para la votación. Que está terminando un debate de varios días en el Parlamento. Y bueno, mañana tendremos la discusión en general. Así que hoy es un día también de mucha organización del trabajo en las bancadas y de preparar el trabajo de lo que va a ser el debate de la rendición. Sin duda. Y Alejandro, bueno, destaca el acuerdo sustitutivo para el fideicomiso de los asentamientos, ¿no? Finalmente se llega a un acuerdo, toda la coalición acompaña ese planteo que hacen los tres legisladores del Partido Nacional. ¿Por qué no convence al Frente Amplio esta fórmula que le explicaba a Gandini el otro día? Se recibe de rentas generales lo que deja de percibir por impuestos colonización, unos 15 millones de dólares por año, más una partida de 25 millones para los colones. O sea, 15 millones para tierras y una partida especial de 25 millones para los colonos. ¿Por qué no conforma esto el Frente Amplio? Bien, varias cosas. Me parece que, bueno, más allá de las expresiones que han tenido algunos legisladores del gobierno, aquí lo que va a valer es lo que se vota y está en la letra. El Instituto de Colonización recibía 30 millones de dólares producto de dos impuestos, ahora va a recibir 15. Quiere decir que hay un recorte del 50% del financiamiento de la tierra para el instituto, ¿no? Porque va a tener 15. Pero el problema es que en la redacción esos 15 tampoco están garantizados, porque el texto que se va a votar dice hasta. Quiere decir que el Ministerio de Economía y Finanzas podrá enviar 15 millones de dólares o podrá enviar 0, con lo cual no se garantiza para una institución como es Colonización, que tiene que saber los recursos con los que cuenta para planificar la compra de tierras, cuántos recursos va a tener. Y esto viene de un proceso en donde ya en el presupuesto nacional se le recortó el 90% del presupuesto que venía de rentas generales al instituto. Entonces nosotros hicimos una propuesta que sí garantiza los 30 millones de dólares que salen del presupuesto nacional y que permiten también financiar lo que es el fideicomiso para trabajar en asentamientos. Nosotros creemos que esa propuesta es mucho mejor porque garantiza los recursos. La propuesta que va a votar el gobierno no garantiza los recursos para el instituto, además de recortarlos a la mitad. ¿Cómo es la propuesta del Frente Amplio? Bueno, nosotros hay una partida en el presupuesto nacional, que es de donde seguramente si va algo al instituto de este artículo, va a salir de ahí, que es una partida, es un rubro muy grande, que anda en el entorno de más de 200 millones de dólares, que es el rubro de refuerzo de rubro, ¿verdad? Eso está, lo maneja Economía y Finanzas. Nosotros decimos, bueno, pongamos 30 millones de dólares de ese refuerzo de rubro, pongámoslos para trabajar en los asentamientos y dejémosles al instituto el financiamiento de los dos impuestos que venían financiando hasta ahora. Nosotros sí acompañamos la medida que implica la posibilidad de financiar los intereses de los créditos que tomen los colonos. Ese es un artículo que ha propuesto el gobierno, que es interesante porque va a ayudar a algunos colonos, no a todos los colonos, porque tienen que calificar para recibir un crédito en el sistema financiero, a tener cuotas más baratas, de alguna manera, porque cuando uno saca un préstamo tiene que amortizar el capital y pagar intereses. En este caso, esa partida va a ir a financiarle los intereses. Ese artículo nosotros lo acompañamos. No acompañamos un recorte de la mitad del dinero que había para colonización. En Uruguay se repartían más o menos 10.000 hectáreas por año el instituto con los recursos que tenía. Esto va a llevar a que muchas familias del interior del país, particularmente del sector rural, jóvenes del sector rural, encuentren que ante la imposibilidad por los enormes precios de la tierra y que un instituto que no va a poder comprar la misma cantidad de tierra, bueno, vamos a tener emigración. Pero en su momento el presidente dijo que ya había, digamos, un buen excedente de tierra allí comprada. Que colonización en este momento no tiene necesidad ya de salir a comprar tierra, ¿no? No, ese es otro error. Otro error. Porque la colonización está entregando las tierras hoy. Porque, a ver, ¿el instituto cómo funciona? El instituto compra tierras en el mercado y luego genera un proceso de licitación en donde se presentan colonos, hay listas de esos colonos, se hace un sorteo, se clasifica a los colonos en función de las prioridades y luego se va a un sorteo y reciben tierras para poder residir en esos lugares. Ese proceso, hoy las tierras que se están entregando son las que se compraron hace 2 años atrás, porque ese es el proceso que demora. Entonces, el problema es que usted lo que está haciendo es rompiendo la cadena, porque si el instituto no compra, dentro de un año no podrá estar entregando tierras. Hoy está entregando las tierras que tiene y que están en los procesos licitatorios y que, fíjese lo siguiente, de la cantidad de aspirantes a colono, solo reciben tierras el 15%. Quiere decir que en realidad hay una demanda de muchos productores
La mayoría de los tamberos en Uruguay son arrendatarios. Hay un porcentaje importante de tamberos que están en el instituto y que necesitan otros más ingresar al instituto para poder ampliar su predio, para darle sustentabilidad, para darle una escala que le permita sobrevivir en el medio rural. Y toda esa gente está esperando que el instituto tenga más recursos para comprar tierra y aquí se va por el camino contrario, quitándole recursos al instituto. Alejandro, ¿y cuál es el control que hay respecto al tipo de tierras que se compran, ¿no? O sea, después, porque me parece que más allá de la accesibilidad a una tierra también tendría que ir ligado, digo, por vivienda o por habitación, por la parte de habitación, por lo que tiene que ver con la productividad de esas tierras. ¿Hay un control adecuado de eso o se compran tierras en cualquier lado después que se invierte dinero y después esas tierras no son productivas y solamente son para vivienda? Y lo otro que te quería preguntar es, cuando hablamos de cifras, ¿por qué Botán habla de 20 millones y no de 30? O sea, cuando tenemos que pelear algo como son recursos para un sector, hay diferencias importantes desde el vamos en la cifra. Claro. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es que Botana se olvida, y no se olvida en realidad, sino que obvia decir que ya el presupuesto nacional la recortó 10 millones de dólares a colonización. Entonces, en este debate lo que nosotros estamos diciendo es, a ver, lo que se produce de los dos impuestos son 30 millones al año. Antes del presupuesto nacional, esos 30 millones iban a colonización. Aquí en el presupuesto nacional primero le recortaron 10 y ahora sigue el camino del recorte del instituto. Ese en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, no es solo darle tierra a la gente, es darle condiciones para que puedan sobrevivir. Las colonias de colonización se invierten en infraestructura, se invierte en electrificación, se invierte en pero hay control de eso, o sea, que realmente cuando uno quiere una tierra o se compra, sea una tierra destinada a lo que nos estamos proponiendo y no... No, es que los colonos son muy productivos en el Uruguay, además. Y eso también es bueno decirlo, porque muchas veces se dice que la producción familiar no es eficiente, son predios muy pequeños muchas veces, y eso hace que, claro, muchas veces son estrategias de supervivencia de esos productores y esas familias rurales y por eso es necesario seguir comprando tierras para que amplíen su predio, para que no se queden con un predio pequeño. Por ejemplo, hay muchos campos de colonización que son de recría. ¿Para qué? Para darle condiciones de escala a los tamberos del Uruguay, ¿no? Porque entonces pueden dedicar sus tierras a las vacas que están, digamos, en producción de leche y no a las que van a traer para recambiar. Entonces, claro, esos campos de recría se hacen en colonización. Pero, Pacha, también pasa que hay colonos que no trabajan y hay tierras que no se están utilizando para los fines que fueron destinadas, ¿no? Y hay incluso regiones donde de repente la tierra no es productiva, o sea, no hay muchas posibilidades, ni siquiera tienen los insumos para poder ganarse. O hablamos en zonas de costa ahí, ¿no? O capaz que en zonas de serranía. Digo, como que también hay un desorden ahí que no es que no es de ahora. Yo preguntaba lo del control. No existe desorden. Existía desorden antes cuando se daban tierras por la tarjeta de los diputados. Eso sí era desorden, antes. Y eso está registrado. Es más, cuando llegó la primera administración frente amplista al instituto, abrieron un armario y estaba lleno de tarjetas en donde los legisladores de la época recomendaban a fulanito de tal para que le dieran tierras. Tanto es así que tenemos varios colonos que no se dedican a la actividad de colonos, que son muy viejos colonos. De hecho, el intendente de Maldonado es colono, para poner un ejemplo. Sí. En colonización se ha hecho un trabajo de adquirir tierras en aquellas áreas en donde hay aspirantes a colono que necesitan tierras para trabajar. Las tierras de colonización, cuando no se otorgan todavía, se dan en arrendamiento. Porque por este proceso que yo te decía, colonización compra tierra y hay un proceso después en otorgarla. ¿Qué es lo que hace colonización? De mientras tanto no la deja tirada la tierra. Lo que hace es arrendarla a otro productor para que vaya produciendo desde allí, tenga una renta colonización hasta que se le otorga una familia. Claro. Entonces, en definitiva, el instituto creo que ha hecho un aporte muy bueno. Hoy tenemos 5.000 colonos, 7.000 trabajadores directos que están trabajando en las áreas de colonización y que lo están llevando adelante. Hay algunos predios de colonización que fueron traspasados a colonización en la zona costera y que no son aptos para la producción y que dentro de la política de colonización está vender esos terrenos, ¿verdad? Vender esos terrenos para comprar tierra en otro lado. Claro, no olvidemos el fin que tiene este fideicomiso, que es para los asentamientos, ¿no? Estamos hablando de... Nosotros lo compartimos de y lo financiamos. Personas que necesitan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y tener sus derechos humanos como corresponde, es decir, derecho a la vivienda, derecho a una vida digna, ¿no? Va para ahí el dinero. Eso se comparte, es decir... El objetivo se comparte. El objetivo se comparte. El objetivo se comparte y nosotros lo financiamos de otra manera. Lo financiamos del presupuesto nacional, ese fideicomiso, y financiamos con los 30 millones de dólares. Pero es más, si uno pregunta a los vecinos de Montevideo, por ejemplo, pero no solo en Montevideo hay asentamientos, pero en alrededor de todas las ciudades, las capitales hay asentamientos, basta preguntar a esas familias de dónde vinieron. Vinieron del interior expulsados de la tierra. Claro. Entonces, si yo saco la política de tierras, que estoy afincando gente
en la tierra, lo que voy a terminar pasando es que esa gente va a migrar. ¿Y por qué el Entonces, gobierno...? hay que generar, permíteme esto, hay que perdona. generar políticas para trabajar en los asentamientos. Nosotros compartimos el objetivo y le dimos un financiamiento de 30 millones de dólares, sin tocar los recursos de colonización. ¿Por qué sigue insistiendo entonces el gobierno? Si el Frente Amplio tiene una propuesta distinta, mismo Manini Ríos también tiene otra propuesta, hay senadores de la coalición de gobierno que tienen otras propuestas. ¿Por qué se sigue insistiendo con que se le tiene que quitar a la colonización? ¿Qué es lo que cree usted? Ahí habría que preguntarle a ellos. Hay actores del gobierno que están en contra de colonización. Colonización desde que, miren, el Instituto de Colonización lo creó el vallismo en el Uruguay, no lo creó el Frente Amplio. Tiene 70 años de historia. Cuando se creó el instituto, después de 2 años de debate, se hizo el primer congreso de colonización en Paysandú, se crearon 7 comisiones y hubo un debate durante 2 años en el Uruguay acerca de si había que crear el Instituto de Colonización. Algunos actores que hoy siguen planteando lo mismo decían que ese era un instituto sovietizante, ¿no? Porque decían que el Estado intervenga en la compra y venta de tierras no debería suceder, que había que dejar eso librado, en definitiva, a las reglas del mercado. Y hoy hay actores poderosos en el Uruguay que el instituto les molesta. ¿Por qué? Las inmobiliarias rurales, cuando van a hacer una transacción inmobiliaria rural, tú vas a comprar tierra, yo la voy a vender. Si esas tierras, estamos en esa transacción, aparece el instituto y dice, esas tierras las compro yo al precio que estaba pactado. Y muchas veces lo que pasa es que el instituto, cuando realiza esa operación de compra, no paga a las inmobiliarias rurales. Y ahí hay mucha gente que se opone. ¿Por un tema de intereses empresariales? Yo creo que hay intereses empresariales atrás y hay concepciones atrás acerca de que lo que no hay que hacer es generar una política de tierras que implique abarcar a más gente. Miren, en el 2007 el extinto Jorge Larrañaga presentó un proyecto de ley para que veamos el debate y la trazabilidad de este debate. Presentó un proyecto de ley que decía repoblamiento de la campaña, año 2007. Y uno de los financiamientos de colonización que hoy se le están sacando, en ese proyecto de ley, votado por unanimidad en aquel Parlamento, se le otorgaba este financiamiento a colonización, que hoy se está borrando con el codo. Claro, lo que pasa es que, bueno, ¿hace cuántos años es un montón? 2007. ¿No? Va cambiando la dinámica de la realidad no va Uruguay, la cambiando. pandemia del medio, hay 100.000 pobres, es decir, los asentamientos. Es un problema que viene arrastrándose de gobiernos anteriores, no solamente de estos últimos años. Lo que quería decir, ¿no? de 1984 a 1994 fue cuando se triplicó y creo que aumentó en mayor proporción la cantidad de asentamientos. Pero, por ejemplo, de 2011 a 2018 aumentó un 4%. Entonces, es un tema, obviamente, de larga data, en el cual incluso en el gobierno anterior no se ha podido hacer frente, a pesar de los recursos económicos mismos que tú estabas diciendo que se daban, ¿no? Es un problema muy complejo porque además el Uruguay, que está bastante envejecido, ¿verdad?, en términos poblacionales, ¿en dónde hay más niños en el Uruguay? En los hogares más pobres. Quiere decir que lo que tiende a pasar en el Uruguay es que los hogares más pobres se reproducen más rápido, ¿no? Entonces esas familias que vienen a asentamientos terminan generando que sus hijos, ampliando los asentamientos en definitiva. Entonces ahí hay un esfuerzo que hay que hacer como sociedad. Sin lugar a dudas hay que poner recursos. Con 30 millones de dólares no se resuelve. Realojar un asentamiento de la enorme cantidad que hay en el Uruguay, sale muchísimo. Pero en los años de gobierno del Frente Amplio, ¿por qué no se pudo lograr? No se logró, pero se hicieron políticas que fueron en el sentido de regularizar mucho, desde el plan Juntos, pasando por el plan de mejoramiento de barrio, pasando por una política de vivienda que obviamente tiene debes, pero el problema es que este gobierno acaba de recortar el presupuesto de la vivienda. Porque mientras discutimos esto, el gobierno recortó los fondos del Fondo Nacional de Viviendas y explícitamente en el plan quinquenal de viviendas de este gobierno ha planteado crear 3.800 soluciones habitacionales menos. Entonces es un sinsentido que el gobierno nos diga, yo estoy muy preocupado por esto, pero en su plan quinquenal de vivienda se plantea construir menos viviendas de las que se construyeron en el quinquenio pasado. Bueno, se está dando también a la primera infancia, ¿no? Una partida especial allí. 50 millones de dólares. Sí. Nosotros hemos acompañado eso. El problema que tenemos es que todavía no se sabe cómo se va a distribuir esa partida porque es muy genérica, ¿no? En el Uruguay, en el 2004, 7 de cada 10 niños vivían en un hogar pobre. Hoy, aproximadamente, tenemos un 27%, 26% de los niños que viven en un hogar pobre. Es decir, hemos avanzado muchísimo, el último año ha crecido la pobreza infantil y, por tanto, está bien que se pongan recursos y, diría yo, muchos más recursos hay que poner en ese sector, porque en el Uruguay la pobreza tiene cara de mujer y de niño. Sí, sí. Te quería preguntar otra cosa, Pacha, respecto a los combustibles. Un socio privado para el negocio del Portland, ¿te gusta?
Bueno, me parece que hay que discutir en profundidad qué es lo que se piensa hacer. Porque el gobierno hasta ahora ha anunciado algo muy genérico. Porque, a ver, la discusión en Uruguay es la siguiente. La industria del Portland, en este caso de ANCAP, ha dado pérdidas. Ha dado pérdidas básicamente porque tiene una tecnología bastante vetusta. Hay que hacer grandes inversiones en tecnología, particularmente, por ejemplo, en la energía que utiliza los hornos de ANCAP, que es muy diferente a la de sus competidores. Ahora hay más jugadores en el mercado interno. Evidentemente, las posibilidades que tenemos de hacer estas inversiones, que son muy grandes, es si nosotros miramos el mercado regional. Probablemente, para mirar el mercado regional, haya necesario que ver algunas asociaciones, porque uno no entra en el mercado argentino, en el mercado brasilero, así nomás. Tendrá que ver qué estrategias comerciales. El gobierno está planteando otra cosa. ¿Asociarse no es una buena idea? Claro, pero el gobierno está planteando otra cosa. Está planteando entregar toda la gestión, porque eso hasta ahora lo que ha trascendido no es una asociación para ingresar a nuevos mercados, sino entregar todo el negocio del Portland a un inversor privado. Y acá hay una cuestión muy relevante. ¿A qué te referís con entregar todo? Bueno, es lo que ha dicho el gobierno, que quiere una asociación completa en la fase productiva, en la gestión de la... ¿Pero eso es entregar todo? Sí. Es una asociación. Sí, pero va a gestionar... A ver, yo lo que estoy diciendo es algo que lo ha dicho el gobierno. Nosotros queremos una asociación total y es, por tanto, la gestión pase a manos del socio privado. ¿Y qué tipo de controles puede haber eso? Porque si bueno, no lo sé porque no lo conozco. No conozco el proyecto, porque eso hasta ahora podría ser conocemos una titulares. limitante y decir, bueno, controlo la situación y bueno, pero ¿sabes que hay un tranquilo. problema que hay que discutirlo en profundidad esto? Que es el siguiente. ANCAP es el propietario de las reservas de piedra caliza que tienen la posibilidad de producir piedra caliza para los próximos 90 años. Yo puedo tener las mejores fábricas puestas en Uruguay con la mejor tecnología, pero si no tengo la piedra caliza, tengo un problema, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos que discutir. ¿En qué condiciones? ¿De qué manera se va a dar? Hasta ahora lo que hay es un anuncio genérico. Yo he conversado incluso con el presidente de ANCAP. Hemos tenido mucho intercambio. Tengo muy buena relación con el presidente de ANCAP, aunque discrepo en algunas cosas. ¿Y cuál sería la alternativa? Creo que lo que hay que hacer es profundizar este tema. ¿Cuál sería, la alternativa entonces para que el Portland deje de dar pérdidas? ¿No? Ayer el presidente en San José decía justamente eso, ¿no? Que este es un camino para bajarle los sobrecostos a ANCAP, le bajamos los sobrecostos a ANCAP, podemos empezar a bajar los combustibles, ¿no? Bien, ¿sabés que si eliminamos el Portland de los costos de ANCAP, los combustibles van a bajar 0,03? Entonces, plantearse que el precio de los combustibles en Uruguay es responsabilidad del Portland es un profundo error. Pero esto no es eliminar el Portland, esto es asociarlo y hacerlo rentable. Pero yo te estoy yendo de dobleo la apuesta. Eliminemos el Portland de ANCAP y los combustibles pueden bajar 0,03. Pero está. ¿Verdad? Pero también puedes asociarte, ser competitivo y agarrar un mercado regional y que eso redunde en una empresa con superávit. O en yo no me niego a discutir. Sí. No me niego a discutir. Primero quiero conocer cuál es el proyecto. Hasta ahora lo que hay son titulares. Lo que yo insisto es con esto. El Portland en Uruguay da pérdidas por la sencilla razón de que la tecnología que utilizamos es una tecnología muy atrasada. Mirá, los hornos de ANCAP se calientan, utilizan para calentarse carbón de petróleo que lo traemos de Arabia. Nuestros competidores del sector privado tienen tecnología que utilizan incluso cubiertas de auto. Pero nuestros competidores podrían ser nuestros socios. Atención que dentro de lo que es la licitación también pueden participar los que están compitiendo. El ejemplo que te estoy poniendo simplemente es del cambio tecnológico que hay que hacer. Yo creo que hay que sentarse a discutir en profundidad y con seriedad cuál es el futuro de la industria del Portland, en este caso de ANCAP, y ver cuál es la estrategia más conveniente. Hasta ahora, lo que ha habido es un anuncio muy general del gobierno. ¿Y qué haces con las fuentes de trabajo? Si eliminamos el Portland, ¿qué hacemos con todos los trabajadores? No, yo no pretendo eliminarlo. Te ponía de ejemplo de que a veces se dice en la pérdida del Portland por el combustible. En realidad el combustible, el 1 de enero de este año, el gobierno aumentó el IMESI un 7%. Entonces, cuando el gobierno me dice que las naftas están más caras, ¿verdad? Por ANCAP, en realidad, el 1 de enero aumentaron el impuesto de las naftas. Entonces, a veces tendemos a generar una discusión en donde, bueno, el problema es ANCAP, cuando en realidad el problema del precio de los combustibles en Uruguay son los impuestos que pagan. Ahora, ANCAP, es claro que todos sabemos que hubieron momentos económicos complicados de ANCAP, con grandes pérdidas. ¿Por qué se llega en todo este tiempo a tener hornos tan vetustos? ¿Por qué no se logró una mejora y tenemos que estar ahora discutiendo estas cosas? Bien, en ANCAP había un plan de inversiones. ANCAP tiene 2 plantas, una en La Valleja y otra en Paysandú, ¿verdad? Y entonces lo que se hizo fue cambiar el horno de La Valleja
y cambiar los molinos de Paysandú. Yo creo que esa fue una mala decisión. Habría que haber tomado la decisión de mejorar y poner puesta a punto tecnológicamente una planta. ¿Cuándo decís eso? Esto fue los gobiernos del Frente Ahí Amplio. está, perfecto. Porque veamos lo siguiente, la tecnología que utilizaba ANCAP en el Portland era del año 57. Hasta el 2008 no hubo una sola inversión en ANCAP de actualización tecnológica. Estamos hablando de 50 años. En 50 años cambió muchísimo la tecnología, ¿verdad? Y ANCAP quedó rezagada. Entonces empezaron a hacer inversiones en el 2008. ¿Qué se tomó una decisión, desde mi punto de vista, ¿verdad?, que era equivocada. ¿Por qué? Se hizo un plan para las dos plantas, remodelar completamente las dos plantas, que eran el largo plazo, y ese plan se cortó por las imposibilidades económicas. Hubiese sido mucho mejor, seguramente, tomar una planta y cambiarla tecnológicamente y después ir por la otra. La decisión en aquel momento fue modernizar las dos y quedamos por la mitad del camino. Y ahora tenemos que discutir entonces cómo hacemos, porque ¿qué pasa? El horno de La Valleja produce mucho clínger, pero los molinos no tienen la capacidad para moverlo, entonces hay que apagar el horno y eso tiene enormes costos. Y al revés, en Paysandú. Entonces, esa es la situación que tenemos, pues se coartó el plan de inversiones debido a las dificultades económicas por las que atravesó el país y la empresa, ¿no? Y la última, tengo que cerrar. Sí. ¿Por qué la desmonopolización no baja los combustibles? ¿Por qué ustedes dicen, es falso que una los baja? Porque la libre competencia se supone que al revés. Lo que genera es que haya una competencia de precios y que tiendan a la baja, ¿no? Claro. El problema es que es el siguiente. Mire, el gobierno convocó una comisión de expertos para analizar el mercado de combustibles. En febrero de este año le entregó al Parlamento un informe de 360 páginas sobre el mercado de combustible del Uruguay. En la página 58 del informe del gobierno dice, veamos si nosotros importamos los combustibles o refinamos en ANCAP un barril de petróleo, ¿no? Cuando uno refina un barril de petróleo sale una X cantidad de combustibles distintos, ¿no? Sale querosén, esto, lo otro. Bien, ¿sabe lo que dicen los expertos convocados por el gobierno? Que el Uruguay se ahorró por refinar en ANCAP, es decir, por no abrir a la libre importación de naftas, se ahorró $8,4 por cada barril de petróleo. El Uruguay refina 15 millones de barriles de petróleo por año. Esos son 125 millones de dólares de ganancia para el Uruguay por haberlo refinado en el país y no por importarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo traigo un barco de petróleo, lo refino y saco una canasta de productos. Si tengo que traer la nafta, tengo que traer el gasoil, tengo que traer el gas, tengo que traer esto, tengo muchos más costos asociados que venga un solo barco y que yo lo refine en Uruguay. Por eso, la libre importación, en definitiva, lo único que va a hacer es encarecer los combustibles en Uruguay. Gracias por venir, Alejandro, y suerte en el debate parlamentario esta semana. Allá vamos, de cuentas, allá vamos. Va a ser un lindo debate, como siempre son, respetuosos, porque creo que es lo que hay que hacer, y el Parlamento es el ámbito de resonancia de la sociedad y hay que debatir las diferencias que tenemos, los acuerdos que podemos tener también, pero hacerlo en un marco de respeto y por sobre todas las cosas pensando en el futuro del país. Y hacer los controles, también el Poder Legislativo puede hacer los controles, por supuesto, que es importante más allá de lo que se decida, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día.